Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de una nueva etapa del Tour de Francia, en este caso la número 4, con victoria para Mads Pedersen, que ha hecho, bueno, una exhibición Lidl-Trek hoy en esta etapa, no se puede decir de otra forma porque ha sido espectacular. Honores para Movistar, que lo ha luchado y como siempre sucede en FOA, como cuando Luis León Sánchez ganó en 2012, pues como siempre sucede, la fuga ha triunfado y Pogačar ha dejado ir porque ya habrá tiempo el jueves para que los de la General vuelvan a dominar y vuelvan a coger el maillot. Pero en cualquier caso, insisto, hoy el protagonista es Mads Pedersen, el Lidl-Trek, y Movistar, que ha luchado mucho para conseguir esa victoria, aunque, bueno, Lidl-Trek tenía 3 hombres, las cartas ganadoras, bueno, muchas cosas a comentar como cada día aquí en Escapa Podcast en este resumen de la etapa, hoy en el formato habitual del Tour de Francia, el formato cortito, con un detalle muy importante de tener en cuenta, que es la calor que está no atacando, no, o sea, es que directamente está bombardeando a Francia, a España, bueno, a Italia, al centro de Europa, es espectacular. Hoy 40 grados en la llegada. Hemos estado comentando la etapa, como sabéis, en la cadena COPE. Bueno, estaba Quique Iglesias ahí y ha dicho en medio de la retransmisión eso, que estaban directamente a 40 grados. Me parece en FOA, ¿no? Una barbaridad. Vamos a ver cuál es el límite. ¿Cuál es el límite, ¿no?, que ponen de cara a la temperatura? Toda la vida ha hecho calor en el Tour de Francia, toda la vida ha hecho calor en el Tour de Francia en algunas etapas, especialmente pirenaicas. ¿En los últimos años esto se está acrecentando, está creciendo? Sí. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Las teles mandan también por los horarios, interesa, etcétera, pero ¿dónde está el límite? ¿Qué dice la UCI? ¿No? Ayer hizo un comunicado, ¿no? Que se había decidido autorizar excepcionalmente el uso de bolsas de avituallamiento en las zonas inicialmente destinadas exclusivamente al suministro de botellas, ubicadas dentro de los puertos de montaña señalizados. Bueno, pues un poquito más, pero bueno, yo creo que es muy fácil deshidratarte siendo ciclista corriendo en estas temperaturas altísimas, ¿no? Ciano de Brooks, que por cierto ayer Movistar decía que estaba corriendo con 37 de fiebre, mis honores, porque es una auténtica barbaridad correr con esas... con esa temperatura corporal, con esas décimas de fiebre. Chapó por Keanu de Brooks, pero también el límite, ¿no? ¿Dónde lo pones, ¿no?, en un ciclista que está corriendo con fiebre? Bueno, en cualquier caso, la etapa de hoy, que transcurría entre Carcassonne y Foix, tierra de castillos, con 2 puertos menores de salida, el Col de Bedós y el Col du Paradis, un puerto de cuarta y un puerto de tercera, y después del sprint intermedio en Quilán, en el kilómetro 93, el Col de Cudons y el Col de Montsegur, con un castillo precioso, esa zona que los que hemos estado por ahí yendo en bici sabemos que es muy bonita, que cuando pega un sol abrasador es durillo. Tengo una anécdota yo ahí muy buena, que hasta son las anécdotas de la abuela, las anécdotas de la abuela que os explico siempre, y es que yo salí buscando un puerto una vez, me perdí por esa zona, en esta zona donde han estado desde Foix, ¿no?, desde Le Pradet, etcétera, y al final llegué a una zona y un matrimonio de ancianos muy majos, debían de tener 80 años, una cosa así. Yo con mi francés, que como sabéis por pronunciación es mínimo, cero, no he estudiado francés en mi vida, y todo lo que sé lo sé por ver el Tour de Francia y las carreras francesas de ciclismo, pues les pregunté dónde estaba, porque me había perdido entre tanta carretera, tanto puerto, tanto sube, baja, tanto repecho, confundía puertos que no eran puertos, repechos puntuables dentro de mi cabeza, ¿no?, imaginaria, como si fuera un tour, y al final me dijeron, mira chico, estás muy perdido, y este Col de Cudons está muy lejos, te llevamos, te llevamos, y yo digo, bueno, y me acercaron, muy, muy buena gente, y nada, después me dediqué a subir por la zona y ya me encararon directamente hacia la zona. Ahora ya son otros tiempos, puedes ir con tecnología que te permite tenerlo todo más controlado y no perderte, como hace esto, hará 10 años, hará un poquito menos de esa anécdota. Bueno, en cualquier caso, pues esa ha sido la etapa en mi vida. Ya sé que no os importa, que estáis aquí para saber sobre el Tour de Francia, pero bueno, ahí está la anécdota. Ha empezado fuerte la etapa y con una fuga muy bien hecha, muy bien creada, 179 kilómetros de meta. Se han metido Simons, protagonista, Pedersen, protagonista, Kirch, protagonista,
estaban por ahí también 14 ciclistas con 10 segundos de ventaja, 175 de meta, con Matías Vasek, Pablo Castrillo, Bakeland, Oliveira, Ernhorn, Stenhauser, Delet, Steuben, Stannard, Joel Nicolau, Fran van der Broek, el DJ, que le llamamos aquí, ya sabéis, Van Moer, Mats Pedersen y Alex Kirsch. Después se han ido uniendo otros ciclistas también interesantes hasta llegar a una fuga de 34 hombres a 165 de meta. 34 efectivos. Estaban después Bakeland por ahí también. Estaba Philipsen, Jasper Philipsen. Estaba Girmay, pensando un poco también en el sprint intermedio. No sé si me he dejado alguno de los que he dicho antes también. Zimmerman. Hermans, ¿no? Por ejemplo, también Johnny Zaguirre, que ha entrado también en esta fuga y han ido pillando ventaja con tranquilidad, 3 minutos a 152 kilómetros de meta. Traen, ya se ha visto rápidamente que era el mejor de la general, ha acabado cogiendo el liderato que ha cedido Pogačar. UAE ha empezado a controlar a 145 de meta, tenían 3.33 más o menos. Ha subido primero el col de B2, ahí ha habido una avería de Joel Nicolau, que ha tenido que cambiar de bicicleta, y Alex Molenaar, buscando recuperar este maillot de la montaña, pues ha pasado primero en B2 con un gran sprint del ciclista neerlandés afincado en Cataluña, del Caja Rural. Después ha ido subiendo el Col du Paradís, ya sabéis, esos 5,9 kilómetros al 4,1%, lo hacían con 3.30 de ventaja. Molenaar ha sumado 2 puntitos más, se han ido por delante en ese momento Stenhauser, Molenaar y Stannard a 115 de meta. Seguía el pulso un poquito con el pelotón que iba controlando, se han juntado a 108 los 34 otra vez. Los últimos 100 kilómetros, los 34 de cabeza todavía mantenían unas ventajas. La fuga estaba ahí con Castrillo, con García Pierna, con un grupo perseguidor por detrás de 1.20. El pelotón a 11.45, UAE ya se ha dejado ir. Crecía la diferencia, ha llegado el sprint intermedio, donde Girmay ha pasado primero por ese sprint, ha sumado 25 puntos muy valiosos en su objetivo del maillot verde. Se empieza a disputar hoy y ha comenzado el puerto más duro del día, esos 11 kilómetros. Se ha marchado por delante Matías Vasek y Jan Tratnik, hombres de nivel los dos, sin duda. Haya tenido cierto margen Vasek por si, bueno, finalmente no llegaba a Pedersen, tener cierto margen, como digo, para irse por delante. Vasek está demostrando unas piernas impresionantes en este Tour de Francia, uno de los ciclistas más en forma, y Lidl Trek es un equipazo. Ya lo veníamos apuntando, en todas las tertulias que habíamos hecho, etcétera, que era un ciclista que estaba muy fuerte. Bueno, pues Vasek, Tratnik con 45 segundos han coronado el puerto y se veía que no iban a llegar porque después han trabajado Movistar, que llevaba 3 hombres con Oliveira, con Castrillo, con García Pierna por detrás para intentar, ¿no? Cazar. La verdad es que ahí Movistar se tendría que haber metido, es cierto, no han hecho ahí la mejor estrategia, pero también es igual de cierto que después han sabido tirarse encima con un buen trabajo de Oliveira especialmente, y los han dejado. Había un reagrupamiento importante, se había metido Kirsch también por delante con Tratnik y Vasek, y el último puerto, el Col de Montsegur, de segunda categoría, casi 7 kilómetros al 6,1%. Ya veía que, bueno, yo ya veía ahí que iba a haber un cambio de líder, lo veíamos todos también en la retransmisión, que Traen iba a tomar el mando de la clasificación general y que Movistar, por muy bien que estaba García Pierna, que lo ha intentado en la subida de forma importante, Castrillo, que lo ha intentado dando chepazos de forma importante, Lidl Trek ha ido controlando con Simmons en la subida, con Vasek un rato, pero especialmente con Simmons, porque del grupo era evidente que con el descenso, etcétera, ahí Mats Pedersen era el hombre, ¿no? Sin lugar a dudas, era el hombre que era el favorito para ganar la etapa porque era el más rápido. Ha habido una avería 18 de meta de Pidcock en el pelotón, ha podido entrar después sin problema, y evidentemente el grupo se ha quedado muy reducido. Se quedaban 10 ciclistas que eran Pedersen, Vasek, Simmons, Sinquin, Bakeland, De Bruyne, Torsten Train, Castrillo, García Pierna, y ya por detrás había cedido, por ejemplo, Johnny Zaguirre. Ha atacado a 14 de meta después del descenso en una zona de repechos Castrillo, lo ha vuelto a intentar García Pierna, pero es que Lidl Trek iba controlando constantemente. A 8 de meta lo ha vuelto a intentar García Pierna, lo ha vuelto a intentar otra vez Castrillo, pero no ha habido manera. En la última curva de 90 grados, que era interesante, ¿no? Bakeland ha sido el único que ha intentado sorprender, pero después ha habido una superioridad aplastante, pasmosa, brutal, llamadle como queráis, del bueno, ¿no? De Mats Pedersen, que ha ganado, yo creo que ni al 100%, sinceramente. Han hecho un trabajo extraordinario para ganar en Foix.
en un día que han controlado Lidl Trek con una superioridad impresionante. Tienen un hombre en la general como Juan Ayuso y se permiten meter a 3 tíos para controlar una etapa y ganarla con Pedersen. Simmons ha quedado segundo, ha sumado 6 segundos de bonificación, 4 segundos para García Pierna, que rapidillo, siempre lo decimos, que ha sido tercero. Lleva como 1500 y pico kilómetros en fuga este año García Pierna, una barbaridad. Es uno de los ciclistas más combativos. Yo ya os lo decía, que algunos me criticasteis, yo lo respeto todo, evidentemente, y muchas veces me equivoco, tenéis razón, pero yo creo que García Pierna, Castrillo, Movistar tiene ciclistas que están a punto de dar un saltito en su carrera deportiva y en este Tour yo creo que es el momento, especialmente para ganar alguna etapa. Marco Frigo ha sido cuarto, De Bruyne quinto, Bakeland sexto, Sinquin séptimo, Torsten Train octavo, se ha puesto líder, Pablo Castillo noveno, Matías Vasek décimo. Y después a 2.27 han llegado el resto del grupito y el pelotón ha llegado a 2.59 con Adam Yates, Grosjean, Pogačar y compañía. Y por detrás, nada, han llegado nadie fuera de control. Ha llegado Matteo Trentin a 25 minutos dentro. Se ha bajado hoy de la bici Kellan O'Brien del Jayco, que ha dejado el Tour. Por lo tanto, Train vuelve a ser líder de una gran vuelta. Es alucinante porque el año pasado, recordemos que este ciclista ya fue líder de la Vuelta Ciclista a España, un hombre que había superado un cáncer testicular. Fue líder de la vuelta, pues mira, 1, 2, 3, 4 etapas, la 6, la 7, la 8 y la 9, lo perdió en Valdezcaray, en la estación de esquí, cogió el liderato en Andorra y oye, fantástico, la verdad es que el 1X puede estar satisfecho. Hoy la verdad es que no tenía muchas opciones, que ha pasado bastante desapercibido, pero ha sabido aguantar muy bien, a 28 segundos, el otro más peligroso en la general, Saint Quinn, que queda segundo, a 28 segundos como digo, a 3.50 queda Matías Vasek en esa clasificación general. Pogačar queda cuarto a 7.53, igualado a tiempo con Jonas Vingegaard, los dos ahí juntitos. De Bruyne a 8.06, a 8.16 Remco Evenepoel, a 8.17 Del Toro, Juan Ayuso a 8.20 y Paul Seixas a 8.41. Florian Lipovic a 8.46, Lenny Martínez 9.02, 9.04 Johannesen, Van Wilder 9.10, 9.15 Pidcock, que por cierto ayer sufrió, Richard Carapaz 9.38, que se le sigue viendo muy bien, Van Etbel a 9.40, Skilmos a 9.43, Pigazzoli a 10.08 y a 10.12 cierra el top 20 Arensman. Es interesante que hoy UAE haya cedido este maillot, me parece inteligente teniendo en cuenta que mañana es una etapa al sprint. Yo creo que es lo más inteligente que podían hacer, sinceramente. Decidir, ¿no? Que, bueno, no tenían que llevar la responsabilidad del maillot amarillo, evitan el protocolo, etcétera. En este caso lo hace Torsten Train y se pone como líder del Tour de Francia. Mats Pedersen pasa a ser el líder de la clasificación por puntos, el maillot verde, 103, ha pegado un mordisco tremendo para esta clasificación. Pogačar queda segundo a 55, mañana yo creo que Pedersen puede sumar más puntos. Sus rivales son Girmay, que tiene 39, por lo tanto le saca más de 50, 60 y pico de hecho, y el otro es Jasper Philipsen, que tiene 30. O sea que estamos hablando de que sus rivales, para mí principales competidores por este maillot, Pedersen, Philipsen, Girmay, están francamente muy separados. A día de hoy yo creo que Pedersen ha pegado un mordisco en esta primera semana importante. Montaña, Bodán ha aguantado el maillot porque Molenaar necesitaba en el último puerto sumar 2 puntos que no ha podido sumar, por lo tanto Bodán mantendrá el maillot de la montaña. El mejor joven se lo pasa a llevar ahora mañana, se lo llevará Matías Vasek del Lidl, porque claro, ha sumado tantas diferencias, se ha puesto tercero en la clasificación general, pues ahí está el hombre, mejor joven, con De Bruyne y Del Toro por detrás, y Juan Ayuso es cuarto, y mejor equipo el Lidl Trek, pasa a ser el nuevo líder del Tour. Por detrás Red Bull, EF, Movistar pasa a ser cuarto en la clasificación por equipos y UAE pierde 4 puestos, pasa a ser quinto porque claro, todos sus integrantes estaban detrás. Nada extraño, todo dentro de la normalidad. Pedersen, qué ciclista, qué maravilla, ganador con una potencia brutal, qué gran equipo Lidl Trek, qué bien han corrido, no como viene siendo así toda la temporada. Pedersen, que en principio, bueno, tiene una extensión de contrato automática en Lidl, pero acaba contrato este año. Yo creo que va a seguir, todo apunta a que Lidl Trek no va a perder a un campeón del mundo como Pedersen, que le falta, mira, tiene 5 etapas del Giro, tiene 3 etapas del Tour conseguidas en el 22, en el 23 y en el 26, tiene 4 etapas de la Vuelta, 2 maillots verdes de la Vuelta Ciclista a España en el 22 y el año pasado en el 25,
la clasificación del Tour de la Provenza la ha ganado 2 veces. Tiene una Curne en el 21, 3 etapas de la París-Niza. Es que, claro, estamos hablando de un ciclista top de máximo nivel, ¿eh? La gente Valvegen, ¿no? También que ganó en su día en el 25, el año pasado. Pero es que le falta un monumento, ¿eh? Es que estoy viendo todo su palmarés y digo, sí, todo es espectacular, pero es que me encantaría ver una Milán-San Remo por aquí, ¿no? Una París-Roubaix que ha estado cerca, ¿no? Ostras, pero bueno, tiene un mundial, es un superclase. Bueno, pues oye, gran día, ¿eh? Muy entretenido. La etapa ha sido muy chula, la verdad. Nos lo hemos pasado muy bien. Dicho esto, mañana otra vez. Nos lo vamos a pasar muy bien, pero en este caso con menos emoción. Todo al sprint, porque mañana sí que ya. Mañana va a ser al sprint con esa etapa entre La Mezzani y Po de 158,3 kilómetros, solo con una cota de tercera categoría de 1 kilómetro al 8,8% en el kilómetro 132. Cerca de meta, es una subida importante. Yo creo que puede hacer estragos a algún velocista, pero todo apunta a que mañana, vamos, es sprint sí o sí. De hecho, ya sabéis que con las clasificaciones de del maillot verde y los velocistas, etcétera, este año para que el maillot verde no se lo lleve un escalador, han dado más puntos en la meta de las etapas pensadas al sprint. Mañana se reparten 70 puntazos en el maillot verde. Es una barbaridad. Pedersen tiene que estar bien colocado en el sprint intermedio en Vic en Vigor, porque se reparten ahí 25 y después a ver si se puede meter al máximo para luchar por la etapa. Va a ser interesante. En cualquier caso, va a ser un día de paz, esperemos, sin caídas, también esperemos, pero sobre todo de esperar lo que está por venir el jueves, que es una etapa de las más importantes del Tour de Francia, con ese Tourmalet, con el Aspen que se sube antes, Jevan Gedré, ¿no? Que es esa subida de 18 kilómetros al 3,7, que va a sorprender, ¿eh? Es muy entrelazada, hay mucho camino corto por ahí, es verdad que va picando todo el rato hacia arriba, es muy estrecho, entre casas, entre pueblos, en medio de la montaña, es un puerto de segunda muy largo, muy tendido, perfecto para una persecución después de que la carrera se haya roto en el Tourmalet, ¿no? Ya mañana lo explicaremos, se sube el Tourmalet desde San Marí de Campan y ya veis que llaman a la puerta. Os recuerdo que tenéis, no podéis olvidar, importante, el sorteo de Escapa Podcast en el enlace de la bio del podcast, que estamos sorteando gracias a los amigos de Megamo y evidentemente de Tiendas Escapa, una fantástica Megamo con más premios de Megarrau Bar, etcétera, para este Tour de Francia. Os tenéis que inscribir ahí con vuestro mail en el enlace de la bio y es un sorteazo. Y como siempre, con los amigos de Segurobici, de Hey Joe, de Nomio, de Megarrau Bar, como decíamos, y compañía. Mañana volvemos. Venga, un abrazo fuerte para todos. ¡Viva el ciclismo y el Tour de Francia!